Cuando regresé de una visita tranquila a un viejo amigo, pensé que iba a encontrar la luz del porche encendida y ese zumbido cálido del hogar esperándome detrás de la puerta. Pero no. Lo que encontré fue mi vida empacada en una caja y abandonada como si fuera basura. Mi lámpara estaba tirada de lado, sobre el tapete de entrada. Mi maleta, recargada contra los arbustos, con el cierre medio abierto. Y encima de todo eso, pegado con cinta a un portarretratos mío con mi hijo, había un pedazo de papel doblado. 6 palabras. Sin aviso, sin explicación. Solo un silencio que borraba todo. Y en ese momento supe que esto era algo más que una simple traición. No solo nos habían corrido. Me habían reemplazado, sin pensarlo 2 veces. ¿Alguna vez te has parado en la puerta de tu casa y te das cuenta de que ya no es tu lugar? Esa noche el aire estaba quieto, como ese silencio raro que llega antes de una tormenta. Solo estuve fuera unos días, visitando a un viejo amigo en el norte del estado. Nada dramático, ninguna pelea, ni siquiera una tensión que yo hubiera notado. La casa estaba tranquila cuando me fui. Brendan incluso me abrazó en el coche. Cale me dijo que iba a regar el jardín. Pero en cuanto me bajé del auto compartido y pisé la entrada, supe que algo andaba mal. La luz del porche no estaba prendida. Las ventanas estaban oscuras. Y entonces lo vi. Mi maleta, acomodada junto a un contenedor de plástico. Encima, una almohada que yo misma cosí hace años, con los bordes ya deshilachados por el tiempo. Mi lámpara de buró. 2 fotos enmarcadas, una de mi esposo, ya fallecido, y otra de nosotros 3, cuando Brendan iba en la universidad. Y junto a ellas, doblada y sostenida con un imán, había una nota escrita a mano por Brendan. Lo siento, mamá. Ya no hay espacio para ti. Sin punto final. Sin firma. Me quedé parada un buen rato. No lloré. No toqué nada. No había nada que decir. Tomé mi maleta con cuidado, metí las fotos y cargué la lámpara bajo el brazo. Me alejé de la casa sin voltear. Nadie se asomó. Nadie corrió las cortinas. El silencio fue más duro que cualquier grito. En la esquina, me detuve y volteé solo una vez. El porche seguía a oscuras. Y seguí caminando. Esa primera noche dormí en una banca, cerca del jardín comunitario, a solo unas cuadras de la casa. No era el mejor lugar, pero no estaba lista para hablarle a nadie. Necesitaba silencio. No el silencio frío de una puerta cerrada, sino ese silencio tranquilo del amanecer, el que vive entre las hojas del arce cuando se mueven con el viento. El jardín siempre había sido mi refugio. Años atrás, cuando Cale todavía no aparecía en nuestras vidas, Brendan y yo construimos ahí un compostero. Le enseñé a podar las hierbas sin dañar las raíces. Lo llevaba después de la escuela cuando era niño. Y ahora estaba ahí, sentada en el mismo lugar. Más vieja, más cansada, pero aún intentando juntar los pedazos. El sol apenas salía cuando caminé hacia la parada del camión. No tenía un destino claro. Solo sabía que necesitaba moverme. A media mañana, terminé caminando por una calle con casas nuevas, tipo adosadas, no muy lejos del parque. Una de ellas me pareció conocida. Brendan y Cale habían mencionado que quizás se mudarían por esa zona algún día. Era un desarrollo nuevo, con ventanas grandes y barandales brillosos. Y entonces los vi. A través de las cortinas del departamento de la esquina, vi a Brendan parado junto a la mesa del comedor. Cale estaba sentada frente a él, hojeando una carpeta. Tenían la cabeza junta, los dos con cara de estar concentrados. Cale soltó una risa. Brendan apenas y esbozó una sonrisa. Ella levantó algo. Parecía un folleto de bienes raíces. Se veía una cocina con encimeras blancas relucientes. Ella lo señaló, emocionada. Brendan desvió la mirada. Tomó una taza, se la acercó a los labios, pero no tomó ni un sorbo. Se quedó viendo hacia la ventana, y por un segundo creí que me había visto, pero no reaccionó. Quizá ni siquiera estaba mirando nada. Cale dijo algo más, y Brendan asintió despacio.
Sus hombros se hundieron como cuando era adolescente y no quería pelear. Fue en ese momento que algo dentro de mí hizo clic. Todos esos pequeños momentos de los últimos meses regresaron de golpe, como piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. La vez que Cale insistió en encargarse de pagar los recibos de luz y agua. La manera en que Brendan cambiaba de tema cada vez que yo hablaba de la casa. Ese correo raro que traía su nombre, pero llegaba a mi dirección. Esas pausas pequeñas en su voz. Las señales ahí estaban. Pero o no las vi, o simplemente no quise verlas. Me quedé parada ahí, sin moverme, hasta que vi la cortina moverse apenas, como si la hubiera tocado el viento. Sentía las piernas pesadas al alejarme, pero no era por el cansancio. Era por ese peso nuevo que aún no sabía cómo nombrar. Ese día no hubo escenas. No toqué la ventana, no grité, no hice escándalo. Solo entendí, en silencio, que todo esto no fue algo improvisado. Fue algo planeado. Calculado. Y yo fui la última en enterarme. Caminé más de la cuenta y acabé en la orilla del lago, cerca de la biblioteca. El agua estaba tranquila, sin moverse. Me senté en un muro de piedra y dejé que ese mismo silencio se metiera en mí. No lloré. Pero por primera vez, desde que leí esa nota, empecé a preguntarme qué tan profundo era en verdad el daño, y desde cuándo había empezado todo. A la mañana siguiente, caminé hacia la biblioteca pública. No iba por libros. Solo quería un enchufe y silencio. Mi teléfono se había apagado durante la noche. No había traído cargador, pensando que ya estaría en casa. Encontré un rincón junto a la ventana, conecté el celular y lo dejé encendido. Solo apareció una notificación. Una llamada perdida. Brendan. Nada de buzón de voz, ni un mensaje, solo la hora, 11:42 de la noche anterior. Me quedé viendo la pantalla un momento. No había vuelto a llamar. Apagué la pantalla y guardé el celular en la bolsa. Entonces escuché una voz familiar romper el silencio. Alguien dijo mi nombre. Al principio bajito, luego más claro. Volteé. Era Martina Wilkes. No nos veíamos desde hacía casi 6 años. Fue mi colega en la revisión de seguros legales. Inteligente, directa, de esas mujeres que leen la letra chiquita con lupa y nunca dejan pasar un plazo. Siempre llevaba su seguridad como si fuera una armadura. Nos dimos un abrazo rápido. Me preguntó qué andaba haciendo por ahí. Le solté una respuesta vaga, nada más para salir del paso. Ella asintió, como entendiendo que no estaba lista para hablar. Nos invitó a un café de la máquina al fondo del pasillo, y nos sentamos cerca de la ventana lateral. Después de platicar un poco de lo mal que andan las rodillas y la política de siempre, se inclinó hacia mí y me dijo que había visto a Cale hacía una semana en una junta local de bienes raíces. Según Martina, Cale estaba feliz, sonriendo, contando sus planes para la casa y que posiblemente la pondrían en venta pronto. Que había un desarrollo nuevo que ella y Brendan andaban checando. Martina pensó que yo ya me había mudado por mi cuenta, que me había ido a algo más pequeño. No le contesté en el momento. Martina me miró como si mi cara fuera un contrato lleno de cláusulas. Se enderezó. Algo no está bien, dijo. Asentí despacio, dejando que el silencio hablara por mí. Martina me preguntó si todavía tenía acceso a los papeles de la casa. Le dije, antes sí. Ella me sugirió que checara de nuevo los detalles de la propiedad. Me contó que una vez llevó un caso en el que la nuera tenía poder notarial, movió todo en lo oscurito, mandó a la suegra a una residencia y remodeló la casa en menos de 6 semanas. Sentí que se me iba el color del rostro, pero no por miedo, sino porque algo hizo clic. Había ignorado demasiadas cosas. Cale ofreciéndose a pagar el recibo del agua. Brendan olvidando darme el aviso del seguro. La chequera que desapareció la primavera pasada. No fueron descuidos. Martina se ofreció a echarme la mano. Todavía daba asesoría legal por su cuenta a mujeres que pasaban por transiciones familiares difíciles. Había visto a demasiadas mamás ser sacadas de sus propias casas por culpa de trámites, firmas y mentiras con sonrisa. Me dio su tarjeta,
aunque yo todavía tenía su número apuntado en una libreta vieja guardada en casa. Nos quedamos calladas un rato. No insistió. Así son los amigos de verdad. Te dan espacio sin pedir explicaciones. Más tarde ese mismo día, caminé hasta la oficina de correos y renté una cajita postal. Con mi nombre, mi dirección. Aunque fuera solo un pedazo de metal en un edificio del gobierno, era mi lugar. Un punto de referencia. Un espacio donde redirigir lo que Brendan o Cale aún intentaran controlar. Esa tarde, mientras veía cómo el sol se estiraba sobre la banqueta, allá afuera del albergue donde me había registrado, sentí algo que no era tristeza. Era otra cosa. Una claridad serena. La tormenta no había pasado, pero ahora, por fin, yo me estaba dando la vuelta para enfrentarla. La llave seguía funcionando. No había pisado ese estudio en más de 5 años, pero mi mano todavía recordaba el giro justo, la resistencia leve en la cerradura, el empujoncito necesario para abrir esa puerta ya medio vencida. El espacio en el segundo piso, arriba de la librería vieja, fue donde antes recibía a clientes cuando trabajaba como asesora por mi cuenta en temas de seguros. Después de que Richard falleció y la casa se volvió demasiado pesada con tantos recuerdos. Había mantenido ese contrato de renta como una especie de refugio. Nadie más venía aquí, solo Martina y yo. El aire olía como si el tiempo se hubiera quedado atrapado. Polvo, aceite de limón, un ligero aroma a tinta de impresora y lavanda seca del sobre que guardé en un cajón hace años. Caminé despacio, pasé la mano por el borde de la estantería, por el escritorio viejo donde alguna vez organizaba papeles de seguros y formularios para pensiones de viudas que no tenían quien más las ayudara. En el closet del fondo, debajo de un montón de carpetas manila y una taza navideña toda deslavada, encontré lo que buscaba. La escritura original, una copia notariada del título de la casa. Todo seguía a mi nombre. Brendan no aparecía por ningún lado. Ni siquiera como beneficiario. Me senté en el escritorio y extendí los documentos frente a mí. Había más. Encontré el contrato de copropiedad que Richard y yo habíamos redactado cuando compramos la casa. Ahí se decía claramente que si uno de los dos moría, el otro se quedaba con todos los derechos. Brendan nunca fue agregado. Ni siquiera se habló de eso. Queríamos que él construyera su propia vida. No que viniera a quitarnos la nuestra. Después vino la pila de recibos que había guardado por costumbre, agua, luz, basura. Le eché un ojo a los más recientes que había traído de la casa. Ahora todos estaban a nombre de Cale. Mi nombre ya no aparecía. No fue algo que pasó poco a poco. Fue rápido, callado, quirúrgico. En la parte de arriba de uno de los sobres venía una copia de una solicitud de servicios firmada con una firma falsa. No era mi letra. Me di cuenta en cuanto la vi. Ya habían empezado a borrarme. No solo de la casa, sino del papel. Como si nunca hubiera estado ahí. No lloré. En vez de eso, me levanté, abrí la caja fuerte chiquita a prueba de fuego que guardo bajo el escritorio y puse ahí la escritura de la casa y el acuerdo antiguo. Agregué una copia de mi identificación y la última declaración de impuestos donde todavía aparece la propiedad a mi nombre. Cerré la caja. Volteé a ver el cuarto una última vez. No había fotos de Brendan, solo una de Richard y yo en una cena benéfica. Ambos riendo, en confianza. Cerré la puerta con cuidado, no por miedo a que se azotara, sino porque algo sagrado acababa de ser alterado. Ellos pensaban que yo ya estaba fuera. Pero no tenían ni idea de lo que aún guardaba. No solo en papel, sino en memoria, en decisión, en pruebas. A la mañana siguiente, me detuve en el cruce peatonal frente a la oficina de Martina, apretando fuerte un sobre bajo el abrigo. Alrededor de mí, la ciudad seguía su ritmo. Gente con café en mano, audífonos puestos, pensando en pendientes, juntas, en todo menos en lo que yo llevaba entre las manos. Ellos no sabían que me habían ido borrando, paso a paso. Pero yo sí. Martina me recibió con esa mirada suya directa, sin vueltas. Su oficina seguía oliendo a lavanda y papel de impresora, igualito que antes. Dejé los documentos sobre su escritorio, sin decir nada. La escritura,
El contrato de copropiedad de hace años, las solicitudes falsificadas de servicios, los papeles del SAT. Pedazos de mí que intentaron cortar en silencio. Martina no se sorprendió. Revisó cada hoja, regresando 2 veces a unas páginas, leyendo despacio. Luego se recargó en su silla. Esto no es ningún error, dijo. Están preparando el terreno para sacarte. Y creo que piensan que no vas a hacer nada. No me dolió oírlo. Sus palabras solo cayeron en un lugar que había estado vacío por mucho tiempo. Ese lugar donde alguna vez fui alguien que tomaba decisiones, que calculaba riesgos, que hablaba con firmeza. Martina levantó el teléfono y pidió un favor. Minutos después tenía un nombre, Asp Sterling. Una abogada de sucesiones retirada, experta en proteger el patrimonio de mujeres mayores. Según Martina, Asp no solo sabía leer contratos. Sabía leer a las personas. 2 días después, estaba en el porche de la casa oficina de Asp. La casa era chiquita, ordenada, con una paz que se sentía apenas pisabas la banqueta. Un columpio blanco se movía con el aire, y las cortinas de la ventana frontal se sacudían como si alguien acabara de pasar por ahí. Asp me saludó con un gesto tranquilo y me hizo pasar. Era un poco mayor que yo, tal vez 5 años más, con el pelo corto y plateado. Tenía esa presencia que no necesita alzar la voz para hacerse notar. Le entregué todo. Ella empezó a leer, sin prisa. Sus ojos se movían como las manos de un cirujano. Cuando terminó de revisar todo, juntó los dedos y, con una voz tranquila, dijo: Nada de esto cambia el hecho de que tú sigues siendo la única dueña legal. Las compañías de servicios nada más redirigen el correo o cambian la dirección digital. Eso es circunstancial. No es una transferencia legal. Pero si intentan usarlo para vender la casa o para refinanciar, eso ya sería fraude. Asentí y sentí cómo me regresaba el calor al rostro. Ni siquiera me había dado cuenta de lo fría que traía la piel. Asp me explicó los siguientes pasos. Una carta formal de cese y desistimiento, notificación al registro del condado para marcar cualquier intento de transacción. Y la presentación de documentos con una restricción ligera que detendría cualquier intento de mover el título sin permiso. Nada dramático. Pero sí efectivo. Ese mismo día imprimimos todo. Firmé sin que me temblara la mano. Martina se encargó de que un mensajero entregara un sobresellado en la oficina de Brendan y otro en la clínica donde trabaja Cale. Asp también recomendó meter un memorando de protección en el consejo vecinal. Esa medida pondría en alerta a agentes inmobiliarios y bancos de la zona. Cualquier intento de mover la casa sin que viniera directamente de mí debía tratarse con cuidado. No los iba a frenar por completo, pero sí les complicaría las cosas. Esa tarde me quedé un momento en el pasillo de la oficina de Asp, esperando mi transporte. Había un espejo cerca del perchero. Me vi reflejada. Me veía cansada, sí. Pero había algo nuevo en mis ojos. Una línea clara, una firmeza que no estaba antes. No me lo habían quitado todo. Solo asumieron que yo no diría nada. Y ese error les iba a costar. Para el fin de semana, todas las cartas ya habían sido enviadas. Una por mensajería al despacho de abogados de Brendan, allá en el centro. Otra a la oficina de Cale, en la clínica de bienestar que ella administra. Y una copia archivada, sellada y firmada, en la oficina del condado. No había cruzado palabra con ninguno de los dos desde que salí de casa con mi maleta esa mañana. Luego, un miércoles por la tarde, empezó a sonar mi celular. Era Brendan. Su nombre aparecía en la pantalla. Dejé que sonara. 1 vez. 2. 3 veces. No dejó mensajes. No mandó texto. Solo llamadas, espaciadas, como si pensara que me iba a pescar distraída. En la 6ª llamada, por fin llegó un mensaje de Cale. Seco, corto. No era necesario llegar tan lejos. Pensé mucho tiempo en ese mensaje. No contesté. Pero esa misma noche, le mandé una línea. Todo tiene un porqué. Esto también. Sabía que el silencio iba a decir más que cualquier explicación. A la mañana siguiente,
pasé por mi antiguo barrio, justo después del amanecer. No me acerqué a la casa. Solo caminé por la banqueta, por el parque, pasando frente al jardín donde solía llevar a Brendan cuando era niño. Desde lejos podía ver el patio trasero. Las persianas estaban cerradas. Al mediodía, me llamó Martina. Brendan había mandado un correo al buzón genérico de su empresa, preguntando si los documentos eran válidos. Ash le respondió con toda calma y de forma profesional. Le confirmó que la orden de cese y desistimiento estaba activa, incluyó su número de licencia y le ofreció dirigirlo a los registros públicos si necesitaba confirmación independiente. No hubo amenazas. No hubo acusaciones. Solo un muro de claridad. Esa noche, Brendan se apareció en mi estudio. Tocó la puerta y esperó un buen rato. Abrí apenas lo suficiente para verle la cara. Sus ojos se veían cansados, menos enojados que confundidos. Preguntó si podíamos hablar. Me hice a un lado, no para invitarlo a pasar, sino para dejarle claro que no tenía miedo. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la pila de papeles sobre mi escritorio. Dijo que no sabía nada, que Cale había tomado la iniciativa porque pensaba que yo necesitaba descansar. Que se suponía que esto no iba a llegar tan lejos. No lo interrumpí. Al final, le hice una sola pregunta. No como madre. Como una mujer hablando con un hombre adulto que debió saber mejor. ¿Por qué no la detuviste? Él bajó la mirada. Su respuesta llegó despacio, como arrastrando los pies. Porque no quería problemas. Porque me resultó más fácil hacerme a un lado. Porque no creí que fueras a resistirte. No fue crueldad. Fue cobardía. Él no la había elegido a ella en vez de a mí. Eligió quedarse callado en lugar de enfrentar la incomodidad. Y ahí entendí que eso también era una forma de traición. Me preguntó si había algo que pudiera hacer ahora. Le dije que las cartas ya habían sido enviadas. Las alertas estaban registradas. El título ya no era vulnerable. La casa ya no estaba en juego. No le conté todo. Pero le dije lo suficiente. Cuando se fue, cerré la puerta suavemente detrás de él. No con coraje. No con tristeza. Con una certeza tranquila, de esas que uno lleva cuando ya perdió la ilusión de lo que fue una familia. Y encontró algo más firme en su lugar. Uno mismo. Los días siguientes pasaron sin noticias de Brendan ni de Cale. No esperaba una disculpa. Tampoco comprensión. Pero sí esperaba movimiento. Alguna reacción. Y cuando llegó, venía bien calculada. El sábado por la mañana, un mensajero tocó a la puerta. Traía un sobre blanco, con mi nombre escrito a mano con cuidado. Sin remitente. Adentro venía una carta de una inmobiliaria. No iba dirigida a mí, sino a Brendan y Cale. Venía acompañada de una copia de un formulario de consulta interna, solicitando documentos para una evaluación previa a la venta de la casa. Mi casa. No entré en pánico. Solo levanté el teléfono y llamé a Martina. Una hora después, ya estaba conmigo en el estudio. Escaneó la carta y soltó una maldición entre dientes. Las dos sabíamos lo que eso significaba. Estaban probando el sistema. Intentando brincar las alertas que Ash ya había colocado. Apostando a que alguien en la cadena no se diera cuenta. Un intento silencioso. Otro movimiento en la sombra. Pero Martina estaba lista. Llamó a Ash y le envió los documentos. En cuestión de horas, Ash presentó una restricción de segundo nivel en la oficina de propiedad y notificó directamente al agente inmobiliario. Por la vía legal. Cualquier intento adicional de consultar sobre la casa ahora requería una autorización mía, directa, notariada y certificada. El muro alrededor de mi casa ya no era simbólico. Era real. Y estaba reforzado. Aún así, me sorprendió la audacia. No solo el intento de desaparecerme de los documentos, sino la manera tan fría en la que actuaron como si yo jamás hubiera importado. Como si todos los años que pasé construyendo ese hogar, todo el amor que dejé en cada rincón, pudieran ser borrados con una firma falsificada por conveniencia.
Esa noche dormí ligero. El domingo por la tarde, Brendan volvió a presentarse. No tocó. Simplemente se quedó parado afuera, esperando a que yo abriera. Esta vez sus ojos tenían otra cosa. No desesperación. Era cálculo. Estrategia. Preguntó si podíamos hablar. Le hice un gesto con la cabeza, pero no lo invité a pasar. Se quedó en el porche. Me dijo que Cale había cometido un error. Que todo se había salido de control. Que tenía miedo de que yo respondiera públicamente y los expusiera. Siguió usando palabras como malentendido, descuidos y problemas de comunicación. Yo no dije casi nada. Dejé que el silencio trabajara más que cualquier argumento. Y entonces lo miré directo a los ojos. Y le dije lo que había guardado desde el inicio. Tú lo sabías. Siempre lo supiste. Y no hiciste nada porque te convenía. No discutió. Dijo que nunca fue su intención que las cosas llegaran hasta ahí. Que estaba cansado. Que estar entre Cale y yo era una posición imposible. Y fue justo ahí, en ese momento, cuando algo dentro de mí cambió para siempre. Porque lo vi claro. No fue manipulado. No estaba atrapado. Brendan había tomado una decisión. No porque me odiara. Sino porque estar de mi lado habría requerido coraje. Y la comodidad era más fácil que el coraje. Le di las gracias por venir. Y cerré la puerta. No con coraje. No con rencor. Sino con la firmeza de alguien que ha visto la verdad de frente. Y ya no puede fingir que no la conoce. La mañana siguiente, con la niebla aún colgada sobre la calle, crucé hacia la oficina de Martina. Llevaba una bolsa con whisky y una sensación de calma decidida en el pecho. Algo me decía que esto aún no terminaba de descomponerse. Y no me equivoqué. Martina estaba parada junto a la ventana cuando entré. No volteó a verme. Solo levantó un expediente grueso lleno de impresiones y dijo con voz serena. Creo que tenemos un problema. Extendió los papeles sobre su escritorio. El primero era una impresión digital de una solicitud de preaprobación de préstamo de un banco regional. Tenía el nombre de Brendan. Y el mío. Junto al mío, había una firma. Parecía mía, pero no lo era. Era una copia mal hecha, como arrastrada. Puesta en espacios que yo jamás autoricé. Martina había obtenido los documentos a través de un sistema de monitoreo privado que usaba con ciertos clientes. Algo en la actividad de Brendan había disparado una alerta menor. Había creado una cuenta en línea con perfil de propiedad compartida. Presentado formularios falsificados. Y estaba intentando conseguir una línea de crédito usando la casa como garantía. Los documentos incluían una identificación escaneada. Mi vieja licencia de conducir. Y una factura de servicios a mi nombre, apenas visible. Lo justo como para parecer auténtico a alguien con prisa. Pero no lo suficiente para aguantar una revisión a fondo. El rostro de Martina estaba tenso. Esto no es solo manipulación, dijo. Es un delito. Me senté. El estómago no lo tenía revuelto por la sorpresa, sino por una especie de claridad agotada. Ya no se trataba solo de borrarme de sus vidas. Estaban tratando de borrar mi existencia legal. Llamamos a Ashby. Esa misma tarde llegó a la oficina de Martina. Con un portafolio de cuero bajo el brazo. Y esa mirada filosa detrás de sus lentes. Revisó los papeles. No se apresuró. Y luego dijo, muy tranquila. Creó un registro de autorización falso. Eso es falsificación. Y si lo mandó por internet, también es fraude electrónico. Ashby no perdió tiempo. Redactó una denuncia formal ante la unidad de fraude del banco. Y presentó un aviso ante la oficina del fiscal de distrito. Usando el protocolo de bandera silenciosa. Después sacó otro formulario, uno distinto. Para presentar ante el consejo vecinal. Y en el registro público de la propiedad. Ese documento congelaría cualquier movimiento. Venta o reclamo hecho con mi nombre o mi dirección. A menos que yo misma lo verificara en persona.
Un encierro silencioso. Brendan no se enteraría, hasta que intentara moverse de nuevo. Y cuando lo hiciera, se toparía con un muro. Un muro legal, sólido, construido con papel y precisión quirúrgica. Martina se sentó a mi lado mientras Ashby trabajaba. Su voz fue baja, casi un susurro. Algunos hijos se parecen a sus mamás. Otros aprenden de otros ejemplos. No le contesté. Me quedé viendo por la ventana. Mirando a un par de gorriones peleándose por unas migas en la banqueta. Pensé en Brendan de niño. Corriendo por esa misma calle con los pantalones manchados de pasto. Y los codos raspados. Y luego pensé en el hombre que ahora trataba de firmar mi nombre en algo que nunca se ganó. Al final del día, todo estaba archivado. Ashby se aseguró de subir las copias a varios sistemas. Todos con alertas activas y respaldadas por una declaración jurada. Notariada. Salí con una carpeta bajo el brazo. Y algo más fuerte que el enojo inflando mis pulmones. Claridad. Me habían querido borrar del papel. Pero ahora yo misma me había vuelto a escribir ahí. La invitación llegó como mensaje de texto de Brendan. Seco, educado, casi demasiado correcto. Tendremos una conversación familiar el sábado. Espero que puedas venir. Es momento de aclarar las cosas. Me quedé viendo el mensaje por mucho rato. La frase conversación familiar seguía ahí. Como si todavía significara algo. Como si todavía tuviera un lugar en mi vida. No respondí de inmediato. Se lo mandé a Ashby. Tardó solo unos minutos en contestar. Déjame ir contigo. Por si acaso. El sábado por la tarde llegó con cielo gris. Y ese tipo de aire que te hace apretar el abrigo sin darte cuenta. Ashby pasó por mí en su sedán azul marino. Tranquila, firme, con su maletín. Y una copia certificada y empastada de la carta de cese y desistimiento. La casa estaba igual que la recordaba. Persianas blancas, puerta roja. Y una jardinera llena de petunias peleando contra el frío. Pero todo se sentía distinto. Como si entrara a una copia de mi vida. Hecha por manos ajenas. En la sala habían montado un escenario, literal. Cojines acomodados con intención, velas aromáticas. Y una tabla de quesos iluminada como si fuera una ofrenda. Kale estaba parada junto a la chimenea. Con un suéter a la medida y una sonrisa tan amplia. Que parecía más un disfraz que una expresión real. Brendan nos saludó con la mano. Y sus ojos iban de Ashby a mí, nerviosos. No confundidos, no molestos. Preparados. Nos sentamos. Nadie tocó la comida. Kale empezó a hablar con una voz bajita. Como si estuviera leyendo un guión. Sabemos que ha habido tensión últimamente, dijo. Y queríamos invitarte aquí para tener un diálogo abierto. Respetuoso. Esta sigue siendo tu casa también. Señaló la sala como si eso bastara. Ashby metió la mano en su portafolio. Y colocó la carta sobre la mesa. No alzó la voz. No era necesario. En realidad, esta casa pertenece únicamente a mi clienta. Margerie Lindell dijo con calma. Ella sigue siendo la dueña legal, según toda la documentación oficial. Cualquier afirmación en sentido contrario ya fue impugnada. Y registrada formalmente. Esto no es un debate. Es una confirmación. Se hizo un silencio. Brendan se puso pálido. Kale parpadeó. Una vez. Luego otra. Ese tipo de parpadeo que aparece cuando tus planes se congelan a la mitad del aire. Ashby no terminó ahí. También tenemos conocimiento de documentos falsificados. Presentados en varias instituciones. Ya se reportaron y están marcados. Hay más acciones por venir, pero por ahora. Mi clienta se reserva el derecho de presentar cargos. La voz de Kale bajó de tono. No era así como queríamos que pasara esto. La miré por primera vez en todo el día. La vi de verdad. Vi las grietas. La pérdida del control.
La realización de que toda la historia que había inventado acababa de desmoronarse frente a ella. Brendan intentó decir algo, pero se detuvo. Siguió mirando el documento con las manos tensas. Me levanté. No grité. No hice drama. Solo dije. Intentaron borrarme de mi propia vida. Pensaron que no me iba a dar cuenta. Me di la vuelta para irme. Ashby me siguió. En la puerta, se detuvo y soltó la última línea. Si vuelven a interferir, se iniciará acción legal de inmediato. Afuera, el viento era más frío. Pero se sentía limpio. Como si purificara. No hablamos en el camino de regreso. No hacía falta. En ese silencio, todo ya había cambiado. Me habían querido enterrar en trámites. Pero les demostré que seguía de pie. A la mañana siguiente, preparé una sola maleta. Y volví a entrar en la vieja casa por última vez. Tenía las llaves. Seguía teniendo la escritura. Pero propiedad y pertenencia no siempre son lo mismo, ¿o sí? Cal estaba en la cocina, lavando platos con fuerza innecesaria. Brendan estaba en la mesa del comedor, con los brazos cruzados como un niño regañado. Nadie dijo nada. Me quedé un momento en el marco de la puerta, dejando que el silencio marcara su propio límite. Y entonces hablé. Voy a vender la casa. Cale se quedó congelada. Brendan alzó la vista. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Continué. No por venganza. No para castigar. Sino porque es mía. Y ya no quiero compartir mi nombre. Con paredes que se olvidaron de mí. Puse una carpeta sobre la mesa. Adentro estaba el contrato de compraventa. Ya firmado. Ashby se encargó de todo. Con esa discreción y exactitud que solo una mujer que ya ha visto de todo puede tener. La voz de Brendan se quebró. Pero, ¿y tú? ¿Dónde vas a vivir? Lo miré. No con crueldad, pero tampoco con ternura. Eso ya no te incumbe. Parpadeó y bajó la mirada. Cale evitó mis ojos. Vi cómo le temblaban los hombros. Pero no me nació consolarla. El consuelo ya se había acabado. Lo único que quedaba era claridad. Antes de darme la vuelta, hice una pausa. Aún faltaba decir algo. Lo único que importaba. Las ganancias por la venta no van a irse a sus bolsillos. Vi cómo se tensó Cale. Brendan soltó el aire lentamente. Seguí. He donado la cantidad completa a una fundación. Un fondo para mujeres mayores de 60 años. Que han sido manipuladas, descartadas o silenciadas por sus propias familias. Un fondo para ayudarlas a conseguir apoyo legal, vivienda, y recuperar su dignidad. No levanté la voz. No lo dije con rabia. Martina será la directora ejecutiva. Ashby aceptó supervisar que todo se cumpla. Esta casa alguna vez construyó una familia. Pero las familias se derrumban cuando el amor se vuelve condicional. Así que la suelto. Sin pleitos, sin amenazas. Solo con un hecho simple. Al expulsarme, hicieron espacio. Ahora yo también haré espacio. Para alguien que sí lo necesite. No esperé respuesta. Salí. Cerré la puerta con cuidado. Caminé por el sendero como si nunca hubiera sido mío. Mientras estuve dentro, el sol salió. No me había dado cuenta hasta que estuve afuera. La banqueta brillaba con escarcha tempranera. Y mi aliento se notaba en el aire. Pero me sentía cálida. Más cálida de lo que me había sentido en años. No lloré. No volteé. Saqué el celular. Y busqué la dirección de mi nuevo departamento. Chiquito. Tranquilo. Mío. Luego pulsé enviar en el boletín de prensa que Ashby había preparado. La fundación se haría pública esa semana. Un anuncio discreto, al fondo de un boletín local. Nada ostentoso.
pero sabía que alguien lo leería. Y esperaba que lo que les quedara no fuera rabia, sino pérdida. No porque yo les quitara algo, sino porque al fin entendieran lo que ellos mismos habían echado a perder. El departamento era pequeño, pero lleno de luz por las mañanas. La ventana de mi cuarto daba al este. Y cada amanecer se desbordaba sobre el alféizar. Como una promesa callada. Mantuve las cosas simples. Un silloncito de lectura junto a la ventana. Una foto mía, sola, en el mar. Tomada hace años. Una maceta de barro con lavanda. Le puse de nombre Merci. No había tele. Solo una radio que prendía por las noches. Para escuchar estaciones locales, jazz. Y el clima. El silencio al principio me resultó raro. No vacío. Solo, nuevo. Cada mañana me preparaba un té. Me amarraba los tenis. Y salía a caminar. Detrás del complejo había un caminito. Flanqueado por pinos chaparros. Lo recorría a diario. Siempre saludaba a una mujer. Que corría en sentido contrario. Con su Golden Retriever. Nunca hablamos, pero después de algunas semanas. Ella fue la primera en sonreírme. A veces, Martina venía a visitarme. Traía pastelitos y me contaba cómo iba todo con la fundación. Las donaciones eran chiquitas, pero no dejaban de llegar. Un día llegó una carta de una señora de Utah. Se había enterado del fondo por un boletín de su iglesia. Su historia sonaba demasiado familiar. Escribió: Gracias por existir. La leí 2 veces. La casa vieja ya se había vendido oficialmente. Cale y Brendan se mudaron antes de que se cerrara el trato. Como lo pedía todo el papeleo que Ashby gestionó. No volvieron a buscarme. No hubo llamadas. Ni mensajes. El silencio no dolía como pensé que lo haría. Ya no se sentía como abandono. Se sentía como espacio. Por las noches empecé a escribir. Nada formal. Solo páginas de recuerdos y pensamientos. Cosidas dentro de un cuaderno de pasta suave, color café. A veces escribía sobre mi infancia. Otras veces, sobre el silencio. Como puede ser un arma o un refugio. Dependiendo de quién lo use. Una tarde, me llamó un grupo de mujeres de la ciudad. Alguien les había dado mi nombre. Estaban organizando un taller sobre autonomía en la vejez. Y buscaban a alguien con experiencia vivida para hablar. Dije que sí, sin pensarlo. Esa noche me quedé parada frente a la ventana. Viendo el estacionamiento. La luz de los faroles dibujaba sombras largas. Sobre el pavimento. No me sentía chiquita. No me sentía borrada. Solo me sentía presente. Y en eso, había paz. Apagué la luz, me metí a la cama. Y dejé que el silencio me envolviera. No para alejarme del mundo. Sino para, por fin, escucharme respirar. Una tarde, mientras organizaba el closet. Debajo del escritorio. Me topé con algo. La foto. La de la graduación universitaria de Brendan. Ahí estaban todos, Brendan, Cale. Hasta mi cuñada de Nebraska. El marco siempre había sido demasiado grande para la foto. Así que solía guardar una margarita prensada en la esquina. Pero esta vez lo que me llamó la atención fue el borde. Nunca lo había notado. O tal vez no había querido verlo. La imagen estaba recortada. Mi cara había sido eliminada con precisión. No arrancada ni doblada. Sino recortada con cuidado. Como si nunca hubiera estado ahí. La miré un rato. No con sorpresa. Ni siquiera con tristeza. Solo con reconocimiento. No lloré. No la tiré. La saqué del marco. La metí en una bolsita de tela. Y la guardé en una cajita de madera. Que tenía en el fondo del armario. Ahí guardo llaves viejas. Una cinta del concurso de ortografía.
que ganó mi hijo en quinto. Y una tarjeta de cumpleaños. Firmada solo por el hijo de Brendan. No decía para mi abuela. Solo tenía un dibujo de un globo hecho con crayones. Cerré la caja con cuidado. Sin enojo. Sin tristeza. Solo con calma. La gente cree que sanar es ruidoso. Como un trueno. Pero a veces. Se mueve como la respiración. Suave, imperceptible, lenta. Y cuando llega. Lo cambia todo. Nunca borré a Brendan ni a Cale de mi mente. Simplemente dejé de construir mi vida. Alrededor de personas que me habían borrado de la suya. Soltar no es venganza. Ni orgullo. Es claridad. Es paz. Esa primavera, planté lavanda nueva. En el alféizar de la ventana. Creció chueca, buscándole al sol. Pero creció. Y eso fue suficiente. No volví la vista atrás. Ni una sola vez. Si esta historia te dio un poquito de paz. Te agradezco haberla escuchado. Tantas mujeres pasan años en silencio. Antes de por fin elegirse a sí mismas. ¿Alguna vez te has sentido borrada? No con palabras. Sino con ausencia, con vacío. Te invito a compartirlo. O solo a pensarlo. Tu historia igual que la mía. Tiene peso. Y a veces, al contarla. O al escucharla. Empezamos a florecer de nuevo. Suave. Silenciosa. Pero firmemente. En nuestra propia vida.